Bienvenido, bienvenida. En el vídeo de hoy te quiero hablar acerca de la hipnosis regresiva. Seguramente cuando has escuchado hablar sobre hipnosis regresiva o regresiones, te ha venido esa típica imagen de una persona en una película que le están haciendo una regresión y está llorando, gritando, reviviendo algún tipo de abuso o de trauma. Vamos a hablar acerca de eso, también de las regresiones a vidas pasadas, al vientre materno, a momentos de la niñez o de la adolescencia. Antes de ello, presentarme, mi nombre es Jesús Muñoz, llevo más de 14 años estudiando, aplicando, ayudando a personas y formando a cientos de profesionales. Si quieres tener más contenido como este, recuerda suscribirte al canal y en la descripción del vídeo encontrarás cómo puedes seguir avanzando a través de la hipnosis directa transformacional para ayudar a otras personas o implementar esta herramienta en tu vida. Así que ahora vamos allá. ¿Qué es esto, la hipnosis regresiva? Primero, quiero aclararte que no siempre que hacemos una regresión es para que alguien reviva algún momento traumático del pasado, de su vida o de otras vidas. Podemos hacer regresiones también en momentos positivos, momentos en los que vamos a llevar a esa persona en busca de recursos. Oye, ¿qué recursos tenía mi cliente? ¿Qué recursos tenía yo en el pasado que me pueden servir en la actualidad? Pues también podemos hacer una regresión en busca de recursos. De hecho, es muy común que cuando yo trabajo con algún cliente, cuando voy a hacer alguna regresión, siempre los 2 o 3 primeros pasos los hago momentos de su vida, porque quiero anclar momentos de seguridad, momentos de tranquilidad, de serenidad, por si durante esa regresión, cuando tal vez sí lleguemos a algún episodio traumático o esté reviviendo algún tipo de miedo o de duelo, tengamos anclados esos recursos que en algún momento pueden ser necesarios. Así que recuerda, hipnosis regresiva no es sinónimo de revivir trauma, revivir abusos, revivir miedos o personas llorando o gritando. Podemos hacer una regresión dirigiendo a nuestro cliente a un momento de su vida positivo. Oye, ¿en qué momento de mi infancia o del pasado yo me sentía seguro? Perfecto, pues vamos a coger esa seguridad, vamos a anclarlas para que en algún momento del presente o del futuro que yo la necesite, pueda utilizar esos disparadores y hacer uso de toda esa seguridad, de esa felicidad. ¿De acuerdo? Ahora seguimos con las partes. Hipnosis regresiva. Básicamente lo que hacemos durante una sesión de hipnosis regresiva es dirigirnos a algún momento del pasado donde ha habido algún bloqueo, alguna creencia que está limitando a nuestro cliente, a nuestro paciente, algún tipo de trauma, abuso, algún caso de bullying, cualquier impacto emocional fuerte que pueda tener referencia con el síntoma que tiene en la actualidad, ¿no? Imagínate, alguien que tiene miedo a hablar en público. Tal vez eso se ha producido, ¿por qué? Bueno, porque cuando era pequeño sus padres le decían siempre cállate, no hables, no molestes, o tal vez porque cuando estaba en el colegio fue a hacer una exposición, se quedó en blanco, sus compañeros se rieron de él y tiene generado esa asociación negativa, ese anclaje, y cuando se ha hecho adulto, pues cada vez que está delante de un grupo de personas empieza a temblar, siente miedo. Entonces tenemos dos formas de trabajarlo. Es verdad que lo podemos trabajar más en el aquí y en el ahora, a través de una sesión de hipnosis, y en muchos casos suele funcionar muy bien, pero hay en otros casos en los que tenemos que profundizar. Tenemos que ir a la raíz emocional que está produciendo ese miedo a hablar en público. Y ahí la hipnosis regresiva, el ir a esos momentos, desbloquearlos, sanarlos, trabajarlos, hace que ese síntoma que tiene en el presente se vaya desvaneciendo. Le ayudamos a que la persona comience a superarlo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es volviendo a ese pasado, pero con las herramientas que esa persona tiene de adulto. Piénsalo, si tienes algún tipo de miedo, algo que te está limitando, quizá tengas algún trauma o conoces a alguno de tus clientes o pacientes, ¿cuántas veces han pensado, joder, cómo me gustaría volver al pasado, pero con lo que sé ahora? ¿Por qué? Porque ahora sí tienes las herramientas necesarias para que seguramente ese momento del pasado en el que te quedaste bloqueada, poder solventarlo. De hecho, muchas veces los casos de abusos, de acoso, cuando la persona se hace adulta se siente culpable porque piensa, joder, es que tenía que haber actuado de diferente manera, no tenía que haber consentido esto. Bueno, pues si cogemos y con las herramientas que tienes ahora volvemos a ese momento del pasado, lo podemos trabajar, podemos desbloquearlo. ¿Y realmente por qué podemos hacer esto? Porque a través de esa inducción al trance
Vamos a profundizar en esa parte inconsciente de tu cerebro, que es donde están tus creencias, tus hábitos, donde están esos miedos, donde está toda esa programación. Y esa parte inconsciente no distingue entre lo que es real, imaginado, proporcionado o desproporcionado. Y desde ahí vamos a poder trabajar eso. Vamos a través de una regresión llegar ahí, colocar un foco dentro de ti y tomar una resolución diferente. Tal vez incluso trabajar un duelo, una despedida. ¿Cuántas veces te ha pasado que ha fallecido algún ser querido y te has quedado con esa espinita clavada de decir, me hubiera gustado decirle esto, me hubiera gustado despedirme de esta persona, me hubiera gustado decirle que le quiero? Eso está dentro de ti, eso está dentro de tu programación. Si hacemos una regresión y trabajamos ese duelo y a través de una sesión de hipnosis tú te despides de esa persona, hay una parte de tu programación que lo está haciendo como si realmente eso estuviera pasando en la realidad. Entonces, eso te va a ayudar a salir de ese ciclo de tristeza, de pena, en el que sientes que no te has despedido de ese ser querido. Y ese es el poder de la hipnosis regresiva. Es una técnica segura, porque sería como si yo a ti te digo, oye, ¿recuerdas cómo ha sido el primer día cuando hiciste la comunión? ¿O el primer día que entraste al colegio? La diferencia es que es verdad que tienes que hacer un esfuerzo mental. Irte a ese momento, recordarlo. ¿Pero eso está siendo traumático para ti? No. ¿Tiene algún peligro? No. Lo que hacemos con hipnosis es facilitar todo eso, poder llegar a esa parte emocional y desde ahí trabajar esos programas mentales para que podamos salir de esa espiral, de ese bucle, ¿no? Quitarnos esa mochila de piedras que muchas veces llevamos encima de los hombros y no nos dejan seguir adelante. Y incluso aunque veamos, ¿no?, en esos vídeos o sesiones que la persona llora, que se pone muy nerviosa, realmente cuando acabas y le preguntas, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal estás? El 99,9% de las personas te van a decir, me siento liberado. La hipnosis regresiva es tremendamente terapéutica, es una técnica súper potente, por eso es increíble cómo se puede avanzar de rápido y cómo a través de una sesión de hipnosis regresiva en 1, 2, 3 sesiones le puedes ayudar a alguien de una situación emocional complicada con la que quizá con otro tipo de terapias o herramientas necesitarías meses o incluso años, o a veces es casi imposible, ¿no? Yo he ayudado a personas que venían de trabajar con otro tipo de profesionales años y no conseguían avanzar, no encontraban el porqué. De hecho, mira, te quiero contar un caso práctico, ¿no? Para que veas hasta dónde llegan a veces esos miedos, esos traumas, ¿no? Yo una vez trabajé con un cliente que su miedo era a los ascensores, ¿no? Sobre todo a los sitios pequeños, pero sobre todo el miedo se concentraba en los ascensores, ¿no? No era un miedo atroz, si eran poquitas plantas lo podía coger, pero si tenía que subir 4 o 5 plantas ya realmente sentía miedo, ¿no? No se sentía a gusto en un ascensor. A través de la hipnosis regresiva empezamos a buscar qué es lo que había ahí detrás. ¿Por qué se producía ese miedo? Porque indudablemente eso era el síntoma de algo que estaba pasando, pero que realmente no se acordaba. ¿Qué es lo que descubrimos a través de esa sesión de hipnosis regresiva? Bueno, pues que llegamos que cuando él era pequeño, su mamá falleció siendo muy joven. Entonces, cuando su padre se iba a trabajar, él tenía tanto miedo de que a su padre le pasara algo y quedarse solo, que se metía en el baño de su casa, se encerraba y se quedaba ahí llorando. Sentía mucho miedo. Era como ese lugar en el que, entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en la cabeza de esa persona? Estaba generando esa asociación de lugar pequeño, miedo, pánico. ¿Qué es lo que sucede? Que tú vas creciendo, pero esa asociación sigue ahí, de lugar pequeño, encerrado, miedo, pánico, lloro. Posiblemente lo vas olvidando. De hecho, cuando hablé con él en ningún momento me hizo referencia a ello, ni siquiera me contó de que su madre había fallecido. Pero cuando empezamos a trabajar a través de la hipnosis regresiva, llegamos a ese momento del baño y encontramos cuál era la raíz de por qué él tenía miedo a subir a los ascensores, porque había generado esa asociación. Entonces, aunque se había hecho mayor, aunque ya ni lo recordaba y para él realmente no tenía importancia el hecho de cuando se encerraba en el baño, esa parte inconsciente de su mente ya había generado un programa mental, que era, vale, lugar cerrado, miedo, pánico, cada vez que yo esté en un lugar en el que no puedo salir, un lugar pequeño, ¿qué es lo que hago? Genero esa asociación de miedo. Cuando fuimos ahí, cuando trabajamos todo eso, cuando lo desbloqueamos, ¿qué es lo que sucedió? El miedo a los ascensores desapareció. Pude ayudarle a que lo superara.
Y de ahí viene la potencia de la hipnosis regresiva. Y por eso en las formaciones que tengo hago mucho hincapié en cómo llegar a raíz y poder trabajarla. Porque te va a ofrecer un sistema con el que vas a poder avanzar muchísimo con tus clientes, o simplemente cómo puedo aplicarla en mí mismo. Oye, Jesús, ¿podría aplicar la hipnosis regresiva en mí? Sí, claro que sí. A través de conocer la técnica y aprenderla. Es verdad que lógicamente necesitas más tiempo, ¿no? No es igual, no sé, que tengas un profesor o un mentor con el que te vaya guiando una meditación, que la hagas tú mismo. Evidentemente te va a llevar un poquito más de práctica, pero claro que vas a poder trabajarlo de forma sencilla y práctica, ¿vale? Ahora vamos un poco a las regresiones de vidas pasadas. Bueno, primero aclararte, yo soy muy sincero, yo no soy muy creyente en las vidas pasadas, pero lo más importante de este tipo de regresiones no es que sean verdad o mentira. Lo importante es realmente que a tu cliente, a tu paciente o a ti, hacer esta regresión una vida pasada te sirva para resolver un problema emocional, ¿ok? Yo, de hecho, cuando me formé, a mí me hicieron una regresión en una vida pasada. Yo recuerdo verme en una vida pasada y verme como un guerrero, como un luchador. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que te da una regresión a una vida pasada? Creo que te da una metáfora de cómo tú eres en la actualidad, ¿no? Yo soy una persona luchadora, constante, entonces, bueno, yo me vi así, ¿no? Como un guerrero, constante, luchador. A mí quizá me ayudó para entender cómo yo soy en el presente, ¿no? Pues imagínate que eres un hombre o una mujer sumisa, ¿no? Y te ves, no sé, siendo una geisha o siendo un esclavo, ¿no? Pues posiblemente te está dando a entender cuál es ese síntoma, qué es ese problema que tú tienes en la actualidad. ¿Hasta qué punto luego lo que vas a ver en una regresión a vidas pasadas es real o imaginado? Bueno, pues realmente no lo sabemos y va a ser bastante complicado que puedas demostrarlo. Pero vuelvo a repetir, lo importante es que eso que revives, que vive tu cliente, le sirva para resolver un problema en la actualidad. Simplemente cuando trabajes a través de una regresión, deja que su mente inconsciente le lleve. Yo, es muy común que cuando hago una regresión, hago un ejercicio. Oye, mira, tienes dos puertas, una puerta te va a llevar a algún momento de tu infancia, de tu juventud, de tu niñez, y tienes otra puerta de otro color, o una que está a la izquierda o otra a la derecha, que te va a llevar a alguna de tus vidas pasadas. Cuento de 3 a 0, ¿por cuál quieres pasar? 3, 2, 1, 0. Y a partir de ahí, simplemente su mente inconsciente es la que le guía, la que le lleva o algún momento de su niñez a resolver ese miedo, ese trauma, o alguna de sus vidas pasadas. Por mi experiencia, generalmente es más común que la gente vaya a algún momento de su niñez, de su adolescencia, de cuando era pequeño. Tal vez seguramente por unas creencias de esa persona. Si trabajas con alguien que cree ferozmente en las regresiones a vidas pasadas y que existen muchas vidas pasadas, puede ser que vayas a una vida pasada. Pero el trabajo va a ser exactamente igual. Buscar cuál puede ser la raíz o raíces emocionales. A veces no es un único impacto emocional, a veces no es un único momento o escena. Hay muchos, ¿no? Es muchos momentos los que le han producido a esa persona ese miedo, ese trauma, ese problema de autoestima, de confianza, de seguridad. No tiene por qué ser un único evento, puede ser la unión de muchos eventos, ¿no? Las fobias, los miedos también se heredan. Si tú desde que eres pequeño te están diciendo ten cuidado con el perro, ten cuidado con el perro, ten cuidado con el gato, es muy probable que cuando tú seas adulto tengas miedo a los gatos, porque a lo mejor has tenido algún impacto emocional fuerte, porque te han mordido, porque te han arañado. No, porque llevas escuchando toda tu vida, oye, ten cuidado con el gato, ¿no? Yo siempre desde que era pequeño he escuchado mucho lo de que de emprender era peligroso, búscate un trabajo, una nómina fija. Mi padre en su momento tuvo un pequeño negocio de alimentación, no le fue bien, entonces en mi familia siempre había una creencia de que esto de emprender, esto de generar un negocio es algo peligroso. Yo tuve que trabajármelo mucho en mí para poder salir de ello, porque a pesar de que todo me fuera bien, siempre había una parte de mí que pensaba, venga, que todo esto se va a ir a la mierda. ¿Y cómo conseguí superarlo? A través de trabajarme yo mismo ejercicios de hipnosis regresiva, ir a esos momentos, trabajarlos, superarlos, sanarlos, etc. Por eso quiero que entiendas el poder y sobre todo la seguridad que tiene la hipnosis regresiva. De verdad, no te dejes llevar por comentarios ficticios, por imágenes de películas, por pseudo profesionales que no han hecho ningún tipo de formación ni tienen experiencia y simplemente van diciendo que la hipnosis regresiva es complicada, es peligrosa, porque realmente no es así. Es tremendamente terapéutica, ¿de acuerdo? Así que si no conoces esta técnica,
Te animo a que te vayas formando. Como te he dicho en la descripción del vídeo, vas a encontrar diferentes modos de conectar con mi formación a través de libros, cursos de iniciación, pack de audios de hipnomeditación, para que si quieres seguir avanzando a tu ritmo, puedas conseguirlo. Y si no es así, bueno, pues tienes dentro de mi canal muchísimo material gratuito. Oye, te agradezco que me dejes un comentario, un like y que te suscribas. Un saludo.